toman con ellos, como todo ese contexto de negocio que nos serviría bastante a nosotros para poder darles como una solución técnica que se adapte como a todo lo que ustedes hacen y les quiten toda esa manualidad de pronto. Bueno, para que todos estemos en el mismo entendimiento, les proyecto el checklist. Un segundo. Este es el checklist al que están haciendo referencia en este caso. Aquí pues les cuento que esto es un documento de apoyo que utiliza la fuerza comercial para hacer la solicitud de los documentos al cliente. Y en cada pestañita pues encuentran como el tipo de crédito sobre el cual pues deben hacer como la solicitud, ¿cierto? Entonces, este documento fue el que le pasamos de referencia a Ale y a Suri para que pudieran hacer como este primer entendimiento de los documentos que se tienen, ¿cierto? Ahora, digamos que acá vemos un derrotero de documentos, pero creo que parte de lo que Ale y Suri necesitan entender es en qué momento se hace dicha solicitud, porque no todo se le pide como de entrada, sino que se le van solicitando los documentos dependiendo pues como del momento en el que se encuentre el cliente en el proceso. Y por eso pues Juan David nos había dicho, Lupita, que te invitáramos al espacio por si nos podías contar un poco desde tu experiencia en mesa de control, más o menos en qué momentos están recibiendo ustedes los documentos y qué documentos les van llegando primero. Ejemplo, cuando empieza una solicitud, de los primeros documentos que ustedes reciben es, no sé, el AINE y la solicitud de productos financieros o de crédito y el comprobante de domicilio. Estoy aquí dando pues un ejemplo random, ¿cierto? Pero de pronto como que nos puedas comentar como cuáles son esos primeros documentos que reciben, luego cuáles son los segundos documentos que de pronto les pueden estar llegando como en un paquetico de documentos. Para nosotros, a raíz de eso, poder entender como cuáles son los documentos preliminares y de esos documentos preliminares entender de cuáles podríamos hacer una extracción de datos para ayudar a la completitud de la información que llevamos de los casos en Salesforce. Eso pues es como básicamente la necesidad que entiendo que tienen en este momento Ale, Suri y Carlos. Entonces, por eso queríamos como contrastarlo también contigo, Lupe, a ver si nos puedes ir contando un poco desde el día a día cómo opera. Sí, pues actualmente sí se basan en este checklist, el equipo de ventas. Ellos le hacen llegar la información al ISO que se les hace, bueno, que se van asignando. Ellos sí están por célula. Y en teoría debería venir todo el paquete. O sea, el paquete que viene mencionado ahí en el checklist es el que les deben de entregar para que ellos puedan avanzar la entrevista. Digo, la realidad es que a veces no todos los documentos vienen tal cual ahí porque se van pidiendo excepciones, pero lo ideal es que al menos todos esos que vienen en la lista pasen por Insight 6 para que se vayan a crédito. Sí, Suri. Una pregunta, ahí mencionas que no todos los documentos, que hay casos como esquina o excepciones en donde no se reciben. ¿Cómo llegan a la conclusión de ese tipo de casos, por ejemplo? Mira, por ejemplo, no, aquí el primer punto que te dice solicitud de crédito completa y firmada. A veces sí te mandan la solicitud, pero pues no viene ni completa ni firmada. Y es cuando piden como la excepción para avanzar. Así afirmas. O por ejemplo, las actas constitutivas, asambleas, a veces tampoco vienen completas o les falta el RPP. Y ahí también como que piden la excepción al equipo de legal para que se pueda avanzar al predictamen. E igual en el tipo de documentos con vigencias, como son las constancias. Las constancias actualmente para entrevista, debido a que había luego como discordancia ahí con el equipo de ventas que nos decían que a veces como tarda el comité y se les vencen, ya luego para la etapa de entrevista no les están pidiendo como tal cual la vigencia, es hasta que pasa el comité. Ok, entendido. Otra duda, ¿no? ¿Qué tipo de documentos, cuáles son los documentos que sí o sí deben de ser obligatorios para que no debe de haber ninguna excepción?
No sé si es correcta la pregunta, Sí, pero como pues el mínimo. Sí, 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 es tal cual iba a ser esa misma pregunta, como cuál es lo que no puede faltar, lo que definitivamente es de base para iniciar el proceso. Pues es que en realidad tienen que mandar todo, el problema es que no lo manden completo, o sea, sí debe de estar una solicitud, bueno, aquí creo que no lo veo, pero también debe estar la propuesta indicativa, o sea, sí debe de estar en el caso de Morales el acta constitutiva, asambleas, ellos también hacen una búsqueda en SIGER, también creo que aquí no la veo, igual, ¿no? De las personas que van a participar, el equipo de ventas les entrega como una carta con la estructura, donde ellos les dicen, ¿no? Es la empresa tal y el representante tal y los accionistas tal. Deben de venir como la identificación de esas personas que van a participar. Digo, con identificación me refiero, sí, al INE, su comprobante, su CUR, su constancia, el acta de matrimonio en caso de que esa se la piden cuando son garantías con propiedad que están casados por bienes mancomunados. Las escrituras de la propiedad, igual en caso de que sea hipotecaria. La validación SAT también debe de quedar porque con esa trabaja el equipo de crédito y los estados financieros para que se manden a procesar. Aquí a veces también hay excepciones en los financieros porque a veces no vienen, tienen que venir firmados por el representante legal y pues a veces también les falta esa firma. O sea, en realidad sí debería de venir todo, el problema es que a veces no todo está como completo o como debe de ser. ok, entendido, va, gracias. Lupe, duda. Por ejemplo, voy a decir, a ver, uno que vea que de pronto tenga un poquito de coherencia. Mm, Por ejemplo, actas y asambleas. Sí. Actas y asambleas, pues, por ejemplo, en lo que es en crédito ágil, nosotros tratamos de solicitarlo de entrada, pero no siempre nos lo entregan, entonces lo tenemos como un documento opcional para que nos lo entreguen, ya sea al inicio o a mediados del proceso, porque entiendo que, pues, mientras que lo solicitan, lo revisan y lo entregan, pues se toman un tiempo, pero si nos van entregando, supongamos, la INE. Entendería que puede ser algo similar pues en los créditos tradicionales o full review y que de pronto les van entregando a ustedes como cierta información primero y luego les entregan o los otros documentos. Yo sé que los ejecutivos tratan de tener como todo ordenado en una carpeta y cuando ya tienen su mayoría de documentos recabados, ahí es donde le notifican a ISA. Pero quisiera como que podamos tener como una idea de cuáles son los documentos que siempre entregan primero y cuáles son como los que normalmente piden como un poco más de tiempo porque los tienen que tramitar, consultar, revisar. Pues es que sí, o sea, siempre de un inicio, eso es lo que les digo, o sea, una solicitud de crédito sí la mandan, o sea, ya de ahí a que esté bien, pues es otra cosa. La acta constitutiva y la asamblea también la mandan. Digo, ahí luego el tema viene cuando justo que la revisen y falte el RPP o estén incompletas, algo. Pero, o sea, sí, siempre hay una solicitud, un acto, una asamblea de las personas físicas que participan. Igual sí, siempre va a haber un INE, un CUR, un RFC y un comprobante de domicilio. También la autorización de consulta de buró también pues es obligatoria porque pues, no se puede ir a entrevistas sin su buró. Lo de los financieros, digo, también o sea, sí los mandan, es que les digo, todo viene como de, ellos sí mandan su paquete, ya es como que van saliendo los errores. También la parte de los estados de cuentas, donde luego a veces pueden solicitar también como excepciones. La validación SAT, esa también ya debe de quedar para que justo en el memo ya se pueda descargar la facturación.
El aviso de privacidad puede que ese sí no lo manden. Las escrituras también, sí es importante, debe de venir ya la escritura para que manden a solicitar el predictamen. La solicitud de avalúo, en caso de que pues sí vaya a tener avalúo. Del comprobante de pago, a veces también luego llegan a pedir excepciones, y de la boleta de agua y de predial también. Ok, ok. Bueno, mencionas que te mandan todo el paquete. Ese paquetito, bueno, el bonche de documentos, ¿a dónde les llega actualmente o cómo lo reciben? Bueno, cada vendedor que tiene a su ISA asignado, les van mandando en un drive, hacen una carpetita en drive, y ahí justo les mandan como toda la lista de los documentos. El equipo de ISA lo que hace es como una primera revisión, y sobre esos es que les va diciendo, ¿no? De tu obligado te faltó tu asamblea o tu título de propiedad o tu pago. Es lo que les digo, aquí no aparece lo del formato SIGER, el cuestionario de crédito, y justo sobre ese correo, ya es cuando los vendedores les van dando seguimiento para completarles como todo ese primer paquete, y ya que lo tienen completo, es que ellos mandan la entrevista. Otra, ese drive lo manda el cliente como tal o es como que ustedes de su parte les mandan pues una liga a donde pueden subir sus documentos. No, No o es, sea, la liga drive es de parte de Cobalto o es de parte del cliente. no, es de parte de Cobalto, del vendedor. Ok, ok. Suri, ahí para darte un poquito de claridad, el que tiene el contacto directo con el cliente es el ejecutivo de ventas. Ellos son quienes hacen la solicitud de los documentos y a medida que los van recabando, los van guardando en unas carpetas, digámoslo así, como por cada caso. Y cuando ya tienen como esa carpeta, entre comillas, completa o digamos pues completa, en ese momento le notifican a la siguiente área de contacto, que es Inside Sales, lo que nosotros llamamos pues al interior ISA. ISA hace unas validaciones, revisa la completitud de los documentos, las vigencias, la coherencia, etcétera, y hace bueno, tú me corriges, Lupe, pero entiendo que hace un primer cargue de la información en Salesforce para empezar a conformar el expediente del cliente. Y ahí es donde lo recibe Lupe, que viene siendo de mesa de control, en donde ya hacen una revisión más exhaustiva tanto de la completitud como de la coherencia y vigencia de la información, y empiezan a generar lo que es la cédula de faltantes, que corresponde básicamente pues como a un listado de documentos pendientes que estarían teniendo los ejecutivos para cada uno de los casos. Lo ideal pues es que no se tuvieran estos faltantes, pero como Lupe también lo menciona, cuando se empiezan a hacer estas validaciones se puede identificar que la vigencia de un documento ya expiró, o que hay información faltante dentro de un documento que entregaron, o que los estados financieros solamente entregaron un periodo parcial y no llegó completo. Entonces ellos van marcando la cédula de faltantes cada uno de estos documentos que tienen inconsistencias, faltantes o errores, pues por así decirlo, ¿cierto? Esa es básicamente pues como la cadenita. Entonces el cliente, ya te voy a dar la palabra, Carlos, el cliente simplemente entrega la información, y quien se encarga de dejarla en la carpeta, que es una carpeta pues propia de nosotros Cobalto, es el ejecutivo de ventas, y es quien valida que efectivamente toda la información quede allí y notifica a las demás áreas, para que las áreas, pues en este caso Inside Sales, consuma la información directamente de la carpeta. Dale, Carlos. Listo, no, yo quería como plantear, digamos, en este momento de la conversación como una alternativa del producto que también vamos a construir, y es básicamente lo que deberíamos estar pensando, deberíamos estar apuntando es que, o sea, se cargan los documentos, deberíamos tener una validación de la coherencia de los documentos ante ISA, ¿cierto? Y una vez ya tengamos como, o sea, una validación automatizada y una validación
digamos, humana. Y una vez tengamos eso, ya podemos pasar a un proceso de extracción de información de los documentos, porque ya hemos garantizado que sí son los documentos que necesitamos para empezar a disparar información hacia las diferentes fuentes que estamos pensando, ¿sí? Es como para ir orientando la discusión también hacia el producto que vamos a desarrollar. Sí, sí iría por ese camino, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, completamente. La idea es esa, ¿no? De reducir la intervención, pues, humana, ¿no? Por así decirlo, para que sea un proceso más automatizado. Y ya, pues, sí, englobe todo prácticamente. Igual ahí si me complementas, Ale, si me falta algo, pues estaría perfecto. No, yo creo que Ok. eso, pues sí lo deberíamos pensar como en ese sentido y también, pues también ser como muy conscientes de que de pronto para nosotros poderlo automatizar, pues pueden haber varios cambios de cómo se nombran los documentos, bueno, como ya miraremos eso en otras etapas. Yo tengo una pregunta. Los chicos que reciben esto, que entiendo que son los de los comerciales o los que tienen pues como el contacto con el cliente, ¿saben por qué canal reciben los documentos o como que los reciben por varias, por WhatsApp, o sea, o es muy informal o si hay un canal por donde se vayan como recolectando? Ale, hay, digamos, como varias alternativas y digamos que en parte son alternativas pues como más informales. Las pueden recibir por correo electrónico. Si hay cercanía ya, entre comillas, pues del ejecutivo con el cliente y se tienen sus números de teléfono y se conversan por WhatsApp, también es un medio por el cual le pueden estar entregando algún tipo de documento. O sea, si hay, digamos, ahí como una flexibilidad, por llamarlo así, de los canales para recibir dicha documentación. Yo incluso en algún momento también les planteé como que tuviéramos pues como un website de recepción de los documentos para que todos los clientes cargaran como sus documentos a través de una plataforma y que automáticamente se pudieran como ir conformando cada uno de los, pues como de los paqueticos del cliente y que ya pues desde ahí fueran consumidos directamente, ¿cierto? Porque sí, hoy pues es bastante amplio como te menciono. Gracias, Dana. Listo, entiendo. Excelente, Tim. Pues creo que sí, ahí me queda clara nos queda clara ahí la primera parte de cómo funciona el negocio. Igual ahí como menciona Ale, pues no sé si tocar de una vez el renombrado de documentos. Yo siento que es para otra sesión, para tener en cuenta el correcto renombrado, ¿no? Porque me imagino que debe de tener su esquema, ¿no? Por ejemplo, la solicitud de crédito completa y o firmada no va a llegar de esa forma o no se va a renombrar de esa manera. Entonces, bueno, igual ahí pues lo vería bien tocarlo en otra sesión, ¿no? De momento creo que con esto podemos avanzar, Ale, ¿no? Igual para definir ahí un poquito, igual ir de la mano con Carlos para que vayamos alineados ambos. Y pues creo que de mi lado, a lo mejor me falta algo, se me escapa algo, pero ya me iré acordando y ahí los vuelvo a convocar a otra reunión, ¿no? La idea es de que todos estemos, pues, con este entendimiento de negocio, de cómo suceden las cosas. Creo que, pues, de mi lado es todo. No sé, Ale, si me faltó algo o nos faltó algo, igual estaría bueno No, para yo rescatarlo. que ya con esto podemos como iniciar. Y si algo, nosotros vamos a montar como un documento de mapa de documentos, pues valga la redundancia, como para ver si esos documentos también se usan como en otros procesos y demás, y construir como una solución más transversal. Pero los iremos, sí, como dice Suri, convocando si algo más o si tenemos como más dudas en el camino. Listo. Y muchas gracias. Claro que sí, lo que necesiten con todo el gusto. Muchas gracias. Muchas Ay, gracias, Igual, equipo. nada más para terminar, de lo que decían del nombre de los documentos, no sé si
si lo manejen igual en Salesforce, ya cada que cargan un documento se genera una nomenclatura para los documentos que van cargando. Independientemente de ellos, el nombre que le pongan, se va generando como una nomenclatura. Pero esa nomenclatura, por ejemplo, pues la asigna Salesforce, ¿no? Como tal. Porque me imagino que el documento lo mandan, pues, por decir algo, ¿no? Si solicitud de crédito completa y firmada. Me imagino que Salesforce, pues, lo toma, lo revisa y lo asigna con la nomenclatura correcta. Ajá, sí le Entonces, pones como sol, crédito y la fecha, y ya. Y así con cada documento le va haciendo. ujú. Sí, sí, porque pues la idea de esta solución es de que pues ya no tenga que renombrar como tal Salesforce, ya le demos pues los documentos ya con la nomenclatura correcta. Pero pues igual esa nomenclatura la podemos tomar en una siguiente sesión, o igual si ahí tienes, si nos ayudas teniendo pues la nomenclatura de todos los documentos y nos las escribes por mensaje, pues igual estaría perfecta. Y ya igual ahí, adelante. Suri, creo que esta parte de la nomenclatura la podemos solicitar directamente con el equipo de Salesforce, con Estefanía Romero. Ella nos puede entregar este listadito. Excelente, va, muchísimas gracias. Entonces ahí le contactamos con Estefanía. Vale, pues sí, entonces de mi lado creo que no tengo algo más. Ahí igual con Ale nos alineamos para pues esta propuesta y igual generamos el documento, ¿no? Para ahí, igual. Creo que sí, de mi lado es todo. Igual Ale, ¿cómo lo ves? Sí, sí, vamos bien, ¿no? Sí, yo lo veo bien. Vamos bien. Excelente equipo. Pues bueno, muchísimas gracias por el tiempo y ahí cualquier cosa lo citamos pues en otro momento. Que pasen un excelente día y felices fiestas. Feliz año nuevo. Gracias. Muchas gracias. Lo mismo para Gracias, ustedes. feliz año nuevo. Feliz Feliz año. Chao. Bye. año. Bye.